Si vives de operar pacientes, este vídeo te interesa, porque seguramente hayas pensado que la profesión está hecha polvo por culpa de las mutuas y de las aseguradoras, que nos pagan muy mal, con baremos desactualizados desde hace 20 años, que no respetan nuestra profesión, que no te dan libertad para tus decisiones clínicas. Y sí, posiblemente todo esto sea cierto, pero solamente te va a afectar si tú lo decides. Y no te estoy hablando aquí de consejos motivacionales ni nada por el estilo, te estoy hablando de estrategia. Y lo sé porque yo he estado ahí, yo he estado en ese punto y casi por casualidad descubrí una pieza que modificándola y poniéndola de la forma adecuada, todo cambia radicalmente. Por eso, en el vídeo de hoy quiero que tomes papel y lápiz porque te voy a explicar exactamente cómo trabajar con esta pieza, cómo aplicarla a tu favor y al final del vídeo, además, te voy a regalar un asistente personalizado que he creado para que en tan solo 5 minutos puedas tener esa pieza activa y funcionando para poder olvidarte de una vez por todas de las mutuas y de las aseguradoras. Si eres nuevo en mi canal y no me conoces, yo soy Brian, soy un cirujano apasionado del marketing, de los negocios online y he creado este canal de YouTube porque quiero ayudar a médicos, a odontólogos y a psicólogos básicamente a ganar más dinero trabajando menos horas para así recuperar su libertad. Para comenzar, antes de meternos con el que va a ser el concepto clave y principal en el que vamos a trabajar en este vídeo, quiero enseñarte a modo de introducción dos pequeños conceptos que van a ser importantes comprender para que puedas entender después cómo trabajar de forma más inteligente. En primer lugar, quiero hablar de lo que es la inercia de inicio y la inercia de continuación. Es un concepto que yo he desarrollado en base a lo que vemos que la mayoría de los médicos hacen cuando comenzamos la actividad privada, y es que en el momento de iniciarse lo que hacemos realmente casi siempre es inspirarnos en otro compañero que ya lleva tiempo haciéndolo y que nos dicen más o menos un poco qué es lo normal, qué es lo habitual. Comenzar en una clínica privada, concertada, con un contrato mercantil en el que te llevas un porcentaje de aquello que facturas y asumes que de por vida vas a trabajar con pacientes de mutuas y de aseguradoras que pagan muy mal, que no respetan realmente tu profesión y que te ponen un montón de límites en el día a día. También en el momento en el que ya llevas años llevando esta realidad, asumes lo que es la inercia de continuidad. Bueno, llevo años haciéndolo, es verdad que requiere muchísimo trabajo, pero gracias a ese mucho trabajo y mucho sacrificio extra que yo hago, logro adecentar un poco mi sueldo y no dependo puramente del sistema público de salud. Entonces, bueno, ves que gracias a eso puedes pagarte las vacaciones que deseas, a base de echar muchísimas horas puedes darle la educación que tus hijos se merecen o comprarte el coche que te apetece. Entonces, este es el concepto de inercia de continuidad. Has visto que has ido haciendo algo que con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, más o menos, te sale rentable y decides continuar haciéndolo. Tanto en el momento en el que asumes esa inercia de inicio o la inercia de continuidad, estás aceptando para ti una realidad como propia que en realidad ha sido prestada desde fuera, la has visto tú y has decidido copiarla. Pero quiero que veas este vídeo precisamente por eso, porque te traigo un concepto que es bastante clave y revolucionario, porque cuando lo cambias, prácticamente nada es igual en tu práctica diaria. Y es que si haces oídos sordos a esto que te voy a decir en este vídeo, ya sabes lo que va a ocurrir. No va a cambiar nada en tu realidad, vas a seguir en tu día a día con esa saturación de horas de trabajo, asumiendo o guardias extras o paquetes de pacientes extras o peonadas de cirugías mal pagadas. ¿Para qué? Para poder arrastrar, continuar, saltar corriendo de un hospital a otro, de consulta a quirófano y demás. Y el otro concepto relevante que quiero que entiendas es que nuestros servicios como médicos, nuestros servicios como cirujanos tienen un techo al que podemos alcanzar muy rápido. Al tratarse de un servicio, lo que prestamos, esto tiene ya intrínseco dos limitaciones. Por un lado, está la limitación manual. Nosotros nuestra cirugía la vamos a entregar manualmente, paciente a paciente. Requiere de nuestros recursos, de nuestras propias manos para poder ejecutarla. Y de la misma forma, también requiere un tiempo asociado a la entrega de ese servicio quirúrgico. Con lo cual, la rentabilidad tiene un techo al que alcanzamos muy pronto porque trabajamos con recursos finitos como son nuestras manos y el tiempo que podemos dedicarle. Así que cuando te paras a pensar y dices, de acuerdo, quiero ganar más, quiero tener mayor rentabilidad con mi trabajo, ¿cuál es la única salida? Subir el precio de tu cirugía, subir el precio de tu servicio. ¿Qué pasa? Que luego en la realidad nos encontramos que esto es algo que no se puede hacer de forma sencilla, al menos con, digamos, los conocimientos que traemos ya de serie como cirujanos, porque hay una cierta competencia allí fuera, hay reglas como son estas tarifas
salvajes de las mutuas y de las aseguradoras y bueno, en fin, resulta que no es sencillo poner el precio que quisieras realmente a tu cirugía. Entonces ahí estamos muy limitados. Así que si te parece vamos a pasar ahora un momentito a la pizarra que te voy a explicar en una gráfica lo que es la gráfica de rendimiento ingresos por tiempo trabajado. Un concepto que en cuanto lo entendí pude ver cómo adaptarlo y cambiar mi realidad para poder ingresar mucho más trabajando incluso bastantes menos horas. Bueno, una vez que estamos aquí ya en la pizarra vamos a ver esta gráfica de rendimiento ingresos por tiempo trabajado. Esta es la situación en la que yo me encontraba antes de dominar el concepto que te explico en este vídeo y cómo aplicarlo. Y bueno, en este eje puedes ver básicamente el tiempo en horas que puedes dedicar a tu actividad quirúrgica y en el eje vertical los ingresos a nivel de euros o dólares en función del país en el que te encuentres. Pues muy bien, esta línea determina más o menos lo que es mi actividad media como cirujano o determinaba esa actividad media como cirujano antes de aplicar este concepto. Como decía antes, siempre lo que es la actividad quirúrgica va a tener un límite claro, que es el tiempo máximo que vamos a poder dedicar a realizar esa intervención. El tiempo máximo por día, por semana, por mes o incluso al año, porque tenemos tan solo 24 horas en el día. Tenemos que dormir al menos unas 6, 7, 8 horas, después tenemos que hacer nuestra vida normal, vida en familia y entre otros 1000 aspectos. Entonces siempre va a existir aquí un límite, una acotación en el que, bueno, no vamos a poder superarla porque no hay tiempo material para ello. Pues muy bien, a medida que vas echando horas a tu trabajo y a la cirugía, vas generando un ingreso determinado. Sigues aumentando el tiempo que le dedicas a ella y vas generando otro ingreso determinado, como vemos, solo un poco superior. Así hasta que acabas copando en totalidad todo el tiempo que puedes ocupar en tu cirugía y sin embargo llegas a un techo de ingresos que es más bajo de lo que te gustaría. Eso es el comportamiento de esta actividad sin aplicar el concepto. Ahora piensa por un momento qué ocurriría si logramos que tu actividad se rija por esta línea. ¿Qué diferencia hay? Pues una diferencia muy clara, y es que aquí, aunque pongas también el mismo límite de tiempo, vas a ir aplicando trabajo y vemos que repercute en un beneficio económico superior, aplicas más horas de trabajo y repercute en unos beneficios económicos bastante superiores. Como vemos, incluso trabajando menos horas conseguimos unos ingresos bastante superiores que de la forma clásica. Muy bien, ¿qué diferencia hay? Bueno, si nos ponemos estrictos a nivel de geometría, esto que se llama aquí, este ángulo, es el ángulo alfa, que es el ángulo que indica la pendiente de esta recta. Y de ahí el concepto de valor alfa. Es esa capacidad que tenemos, si sabemos cómo hacerlo, de elevar la pendiente de esta recta de nuestra actividad media para que trabajando menos horas los ingresos que percibimos vayan a ser mayores. Esto precisamente es lo que conseguí y lo que te traigo en este vídeo. En mi caso pasé de una cirugía generalista y variada, básicamente centradas en actividad con mutuas y con aseguradoras, a elegir una sola cirugía, que en mi caso fue la cirugía de rinoplastia ultrasónica, que me permitió elevar este valor alfa y por tanto conseguir unos ingresos mucho mayores trabajando menos tiempo. Entonces, ahora que hemos visto y hemos entendido exactamente cómo se comporta esa gráfica, dónde vamos a tener nuestro límite de horas, dónde vamos a tener nuestro techo de los ingresos, y habiendo comprendido que modificando la pendiente de esa recta, modificando el valor alfa de lo que ofrecemos, vamos a aumentar esos ingresos incluso trabajando menos horas, vamos a ver ahora entonces exactamente cuáles son los factores que influyen para después poder entender cómo modificarlos cada uno de ellos a nuestro favor. En primer lugar, el primer factor que influye de forma clara es la clásica ley de la oferta y la demanda. Es decir, la patología que solucionemos con nuestras manos, con nuestra cirugía, debe ser muy prevalente, debe estar en el mercado, pero también si hay una gran oferta de cirujanos que la solucionan, evidentemente el valor que vamos a poder aportar y la retribución económica que vamos a poder percibir por ella va a ser bajo. En segundo lugar, hay un concepto que yo llamo la pirámide de la especialización, la vemos por aquí, en la que para un problema determinado, un problema que vamos a solucionar con cirugía, primero existen una serie de cirujanos que están en la base de la pirámide, ¿no? Una base muy ancha donde hay un volumen, una cantidad muy amplia de cirujanos que son capaces de solucionarlo y por tanto el valor de esa intervención pues va a ser, como es lógico, menor. A medida que vamos subiendo en la pirámide existen otro tipo de patologías que van a estar
cubiertas o que van a poder ser solucionadas por otros cirujanos, pero que en este caso pues son menores, cirujanos que tienen una capacitación un poco mayor y pueden solucionar ese problema en concreto. Así hasta que vamos avanzando. A medida que vamos subiendo en esta pirámide, nos vamos encontrando en que hay patologías, hay cirugías que van a ser cubiertas por un número muy pequeño de cirujanos, un número muy pequeño de profesionales, y eso, por lógica, va a aumentar el valor de esa intervención. Además, lo que es más, en un minuto te voy a contar exactamente una estrategia, una técnica que nos va a permitir que la balanza se incline en favor nuestro, incluso cuando nos comparamos con otros cirujanos que están en el mismo pico de esta pirámide. Así que permanece atento porque te va a encantar. El tercer factor que tenemos que tener en cuenta es el volumen de la patología, como decía, la prevalencia. No nos sirve de nada pensar en una cirugía que es una maravilla y que podemos aportar un valor inmenso y que podemos generar unos ingresos tremendos con ello si solamente vamos a poder tener 1, 2 o 3 casos al año. Por tanto, debe ser una patología mínimamente prevalente que nos asegure una continuidad. La siguiente es la gravedad de la patología. Por lógica, cuando una patología es más grave o genera mayor disconfort, no gravedad en el sentido clínico, pero sí en el mayor disconfort de cara al paciente, pues también va a ser un candidato bueno para que elijamos como cirugía principal en la que centrar nuestros servicios, porque vamos a poder ser capaces, si se dan las otras condiciones que hemos ido hablando, de poder cobrar unos honorarios mayores. Y por último, otro factor que es bastante claro, por lo menos en España, que tiene una sanidad pública que funciona mal que bien de una forma decente de cara a los pacientes, y es que el servicio quirúrgico que debemos escoger no debe estar cubierto, o ahora veremos algunos matices, por la sanidad pública, o si está cubierto que se cumpla una serie de requisitos, y también, en la medida en la que podamos, ver si ese servicio quirúrgico se ofrece a través de las tarifas normales de las aseguradoras y de las mutuas. Este es otro de los factores que en el apartado siguiente te voy a enseñar a trucar o a modificar para incrementar esa pendiente de la curva, incrementar el valor alfa para ti y que puedas tener unos ingresos mayores a raíz de tu actividad quirúrgica. Así que muy rápido, si has llegado a este punto y crees que este canal te está aportando luz, te está aportando algo de valor, te animo a que te suscribas ahora mismo dándole al botón y a que compartas el canal y el contenido con otros cirujanos, otros médicos, odontólogos o cualquier profesional que trabaje con pacientes, porque estamos creando la comunidad de médicos y de sanitarios más inconformista que hay hasta la fecha. Ahora que sabes exactamente cuáles son los factores que influyen, acompáñame para que en unos pocos minutos vayamos modificando cada uno de estos aspectos para que la balanza se incline 100% a tu favor. Para comenzar, vamos a decir que lo más importante es que la cirugía que vayas a elegir esté dentro de tu especialidad y no escojas algo generalista que cualquier otro médico pueda hacer. En segundo lugar, intenta optar por la subespecialización, es decir, que no se puede hacer desde un punto de vista generalista dentro de tu propia especialidad. Eso lo entendemos acudiendo nuevamente a esta pirámide, donde si esta es la pirámide de tu especialidad, en esta base estarían pues todos los residentes o todos los especialistas recién terminados, en el que van a dar solución a la mayoría de problemas, pero son muchos los que van a ser capaces de hacerlo y por tanto la oferta va a ser excesiva, ¿no? En cambio, si vas avanzando en subespecialización dentro de tu misma área, te vas formando con mayores inquietudes, haces rotaciones externas en otros hospitales, te formas mucho concurso, etcétera, vas a ir subiendo en esta pirámide y vas a ser capaz entonces de diferenciarte haciendo una cirugía muy concreta que hay muy pocos compañeros que la realicen. Piensa, como ejemplo antagónico principal, lo difícil que sería posicionarse como autoridad operando, por ejemplo, en mi especialidad, operando amígdalas. O desde el punto de vista de otra especialidad, por ejemplo, de un traumatólogo, qué difícil sería destacar un cirujano que opera fracturas de cúbito. Así que ya sabes, avanza en esa pirámide de la especialización, ahondando cada vez más dentro de tu especialidad y vamos a dar con un espacio muy pequeñito, un nicho muy pequeño quirúrgico dentro de tu área en el que vayas a ser el mejor. Esto me trae además a la cabeza un pequeño apartado dentro de este concepto, que es que en el momento en el que tú decides tomar esta cirugía como cirugía principal, puede que no estés formado de entrada en esa cirugía concreta y que lo pienses estratégicamente, decidas centrarte en ella, pero primero tengas que pasar un periodo de formación por tu parte, a lo mejor de 1 o 2 años, para lograr ser el mejor en esa área y que luego el elegir esta cirugía pues merezca la pena porque realmente vas a dar un servicio de alto valor. Por otro lado, tenemos esa prevalencia mínima viable, es decir, que la patología que decidas para solucionar con esa cirugía
haya un número mínimo de casos. Lo hablamos en el apartado anterior. No nos sirve de nada que sea una cirugía muy concreta, pero que solamente en tu área, en tu territorio, en tu realidad, puedas sacar máximo 1 o 2 casos al año, porque no nos va a dar esa continuidad en la actividad y por tanto no va a haber continuidad en la facturación. Y además esta prevalencia mínima viable debe estar poco cubierta, ya que dependiendo del volumen que haya, también puedes, digamos, utilizarlo a tu favor si das con un sector, con una patología concreta, que quizás no hay demasiadas, pero hay muy poca gente ofreciéndola, y sí te da para mantener una estabilidad buena a lo largo del año. El siguiente es que intentes, por favor, en la medida de lo posible, en que la patología que decidas solucionar con tu cirugía no esté cubierta por la Seguridad Social, o incluso, más interesante, si está cubierta por la Seguridad Social, que en el momento en el que el paciente quiere operarse con el sistema público de salud atraviese una serie de dolores de cabeza tremendos que tú vayas a solucionar con tu intervención privada. Por ejemplo, una cirugía concreta que el paciente decide realizarse, pero para hacerla por el sistema público de salud tiene que esperar 12 o 15 meses de lista de espera. Ahí vas a estar tú mejorando ese apartado y luchando directamente mano a mano con la Seguridad Social para que te escoja el paciente a ti por motivos obvios. Y en último lugar, intenta, en la medida también en la que puedas, que la patología que quieres solucionar no se cubra habitualmente con las aseguradoras o las mutuas. Y bueno, es cierto que hay una teórica cartera de servicios quirúrgicos en estas compañías de salud que es muy amplia, pero realmente también en muchas ocasiones el paciente percibe que tampoco tiene alto valor porque lo realizan todos los médicos del seguro. Entonces, bueno, intentar buscar también un pequeño camino, un pequeño nicho quirúrgico que tenga también esta otra ventaja. Y no me he olvidado, antes te prometí un pequeño truco para lograr, incluso si estás en esta parte alta de la pirámide, pero te puedes comparar con otros compañeros que están igual que tú, no sois muchos, pero tienes cierta competencia y te gustaría terminar de romperla. Eso se hace con algo que se llama diferenciación. Gracias a la diferenciación puedes lograr desmarcarte de otros compañeros igual de preparados que tú para realizar una cirugía y que el paciente te acabe eligiendo finalmente a ti. Y bien, dirás, ¿cómo me diferencio? Bueno, no ya estrictamente en la capacidad de realizar una cirugía para solucionar un problema, sino en la forma en la que lo haces. Hay diferentes factores que pueden influir en la diferenciación, pero por ejemplo, puedes inclinar esta balanza diciendo o reconociendo que tú trabajas de mano a mano con otro cirujano que hace que tengas un equipo multidisciplinar. Puede que tengas unos recursos técnicos como materiales, láser o algo diferente que te desmarque de la técnica que utiliza este cirujano que está igual de capacitado que tú. Y bueno, en general diferentes aspectos que tú puedas sentarte a pensar que puedan romper esa balanza y que te puedan diferenciar incluso para una misma intervención. Así que bueno, creo que llegados a este punto entiendes perfectamente cuál es el concepto que tienes que modificar y de qué forma hacerlo. Pero también soy consciente de que he hablado de muchas cosas y puede que tú, que no tienes práctica en este momento en sentarte a pensar y decidir con una estrategia correcta cuál es esa cirugía de la que vas a guiar tu actividad privada. Por eso he traído en este momento un asistente que he creado exclusivamente para ti, para que en 5 minutos y ejecutándolo puedas tener total claridad y cubrir todos los aspectos que hemos ido hablando a lo largo de este vídeo y que puedas dar con esa cirugía de alto valor que va a elevar por mucho el valor alfa de tu actividad. Para ejecutar este asistente digital basta simplemente con hacer clic en el enlace que vas a tener en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, abrir ese enlace dentro de tu ChatGPT. ChatGPT, no te preocupes porque vale una cuenta gratuita y si no la tienes la abres en 5 minutos. Y una vez que hagas clic en ese enlace y ya se te abra el asistente, verás el nombre muy descriptivo, Asistente para Cirugía Alfa. Abres una conversación y empiezas a hablar con el asistente como si fuera una persona real que tienes sentada a tu lado. Le dices, hola, quiero que me ayudes a elegir la cirugía con mejor valor alfa para mí. Y a continuación de ahí vas a tener una conversación completamente natural con este asistente que he preparado para que salgas, ya digo, en 5 minutos prácticamente con la cirugía elegida, esa cirugía rentable que va a cambiar por completo tu actividad, no solamente a nivel económico, sino también a nivel personal. Aquí, como te digo, lo vemos de forma práctica. Estás en tu cuenta, en la pantalla principal de tu cuenta de ChatGPT, una cuenta gratuita que abres en 5 minutos, como te he dicho, y haces clic en el enlace que has visto en el vídeo y en la descripción, en el primer comentario fijado del vídeo, y llegarás entonces por fin al asistente para cirugía alfa.
un asistente para cirujanos que buscan enfocar su actividad privada en una cirugía high ticket, rentable y sostenible. Bueno, ya te he contado exactamente en qué consiste y para comenzar simplemente puedes hacer clic en este botón que dice vamos a comenzar o escribirle y hablarle algo como esto. Hola, ayúdame a conseguir la cirugía ideal para mí. Le damos al Enter y empieza la conversación. Como vemos en esta fase inicial nos va a pedir nuestro nombre, la especialidad nuestra, el país en el que ejercemos y algunos datos opcionales si los queremos dar, como de qué forma trabajas, si en consulta propia, en consulta ajena, si alquilas quirófanos, si trabajas alguna particularidad sobre tu hospital, sobre tu equipamiento, ventajas competitivas de algún tipo. Bueno, una conversación realmente que puedes tener con el asistente para que en unos pocos minutos te dé la respuesta final de recomendación de cirugía principal. Pero si todavía en este punto sigues dudando y no estás seguro de si realmente este es el modelo que debes seguir para librarte de una vez por todas de las ataduras que la profesión médica y la cirugía te han ido entregando poco a poco, te animo a que veas este vídeo que te dejo por aquí, en el que cuento un poco cómo ha sido mi historia y te animo a que busques si hay similitudes, si hay analogías con tu historia y además que las escribas en los comentarios. Eso es todo por este vídeo, suscríbete al canal y seguiremos aportando información de muchísimo valor para ti. Muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.